En el Gran Premio de Singapur se han vivido momentos memorables y otros que han manchado mucho la imagen de la Fórmula 1. Accidente de Piquet, atención, safety car casi seguro. Accidente de Piquet y va a haber safety car seguro. Es más, en este circuito hay un misterio extraño que afecta a los coches y que a día de hoy todavía no se sabe qué es exactamente. Así que quédate hasta el final del vídeo. El Gran Premio de Singapur se disputó por primera vez en 1966. Sin embargo, del 66 al 73 no formaban parte del calendario oficial de la Fórmula 1. Y no fue hasta 2008 que por primera vez en la historia se disputó el Gran Premio de Singapur. Y además, fue una carrera muy importante, porque fue la primera carrera nocturna de la historia de la categoría reina. Además, el circuito de Marina Bay iba a ser un trazado urbano. Y esto, sumado a que tiene 23 curvas y es uno de los más difíciles del calendario, significó que en 2008 había muchas incógnitas en cuanto a la visibilidad de la pista, ya que nunca se había corrido con una luz artificial. Sin embargo, gracias a más de 100.000 metros de cables y una potencia de más de 3 millones de watts, se puede ver la pista como si fuese de día. Y los pilotos, en vez de llevar una visera oscura, llevan una o totalmente transparente o un poco más clara para poder ver perfectamente la pista. Y esto nos permite ver imágenes preciosas donde se ve hacia dónde mira el piloto en cada momento. El primer Gran Premio de Singapur, 2008, fue uno de los grandes premios más polémicos de toda la historia de la categoría reina. El equipo Renault, que no ganaba una carrera desde 2006, se mostró competitivo en ese Gran Premio. Sin embargo, Fernando Alonso, por una avería que tuvo en la Q2, únicamente pudo clasificar 15º en la clasificación del sábado, pero un día después consiguió ganar la carrera. Todo empezó cuando Fernando hizo su parada en boxes, cuando unos instantes después, su compañero de equipo, Nelson Piquet, se estrelló en la curva 17. Bueno. Atención, porque esto ha cambiado el panorama. Todo. La carrera acaba de girar 180 grados. Una curva que no tenía ninguna escapatoria cerca, por tanto tuvo que salir el safety car. Y en aquel reglamento de 2008 no se podían realizar los pit stops cuando salía el safety car. Una vez el pit lane se abrió para que los pilotos pudiesen hacer el pit stop, se vivió un momento muy peligroso, cuando hubo un error en el semáforo electrónico de Ferrari y se puso en verde antes de lo que debería. Y Felipe Massa, como el semáforo estaba en verde, aceleró y reanudó la marcha. Sin embargo, la manguera de combustible todavía seguía conectada y se llevó por delante a varios mecánicos. Finalmente, Felipe Massa tuvo que pararse al final del pit lane para que le retirasen la manguera. Y este momento, tal y como te explico en este vídeo, puso punto y final a los repostajes en la Fórmula 1 debido a la peligrosidad. De hecho, este accidente seguramente le costó el mundial a Felipe Massa. Esto es perder un mundial. Se acaba la carrera para Massa. Por favor. Porque en esa carrera no puntuó y recordemos que lo perdió por un punto contra Lewis Hamilton, en uno de los finales de mundial más espectaculares de toda la historia. Kimi Raikkonen es tercero. Vamos a ver, intenta pasar como la subida, cuarto Vettel, quinto Hamilton. ¿Qué le ha pasado a Glock? Quinto Hamilton, campeón del mundo Hamilton. Al final Hamilton, bueno. No, campeón del mundo Hamilton. Sí, campeón del mundo Hamilton. No, se han enterado en Ferrari. Campeón del mundo Hamilton. Ahora sí se han enterado ahora. Finalmente, el Gran Premio de Singapur lo ganó Fernando Alonso y fue la primera victoria de Renault desde el año 2006. Unos meses después, cuando Renault no renovó a Nelson Piquet, salió a la luz el Crashgate del Gran Premio de Singapur de 2008. El brasileño denunció a Renault porque le dijeron que se tenía que estrellar después de que Fernando Alonso realizase su primera parada en boxes. Es más, la curva en la que se estrelló también fue estudiada minuciosamente para asegurarse que salía el safety car y Fernando Alonso podía ganar la carrera. Finalmente, la FIA, tras muchísima investigación, dio inmunidad al brasileño. Fernando Alonso no tuvo ninguna sanción porque no habían pruebas de que estuviese involucrado y Pat Symonds, que era el ingeniero jefe, fue vetado de la Fórmula 1 durante 5 años y Flavio Briatore, que era el director del equipo, fue expulsado de por vida de la Fórmula 1. Por tanto, no podía volver a trabajar en la categoría reina. ¿Por qué digo podía? Pues porque en 2010 el Tribunal de Gran Instancia de París anuló la decisión de la FIA por considerarla irregular. También hay que tener en cuenta que el Tribunal de París valoró que la decisión tomada por parte de la FIA estaba influenciada por Max Mosley, el antiguo presidente de la FIA y que era enemigo de Flavio Briatore. Por tanto, este tribunal anuló la decisión de la FIA y Flavio Briatore a día de hoy sí que puede volver a la Fórmula 1. Sin embargo, ahora es empresario con varias empresas y no hay rumores de que vuelva a la categoría reina. Así que, como ves, la primera carrera nocturna pasará a la historia como uno de los mayores escándalos de la categoría reina. Y avanzando un par de años llegamos al 2010, cuando Kovalainen se le quemó el coche en plena recta de meta. De hecho, fue él mismo el que se tuvo que bajar del coche para apagar el fuego. Sin duda fue un momento muy peligroso porque el coche estaba envuelto en llamas. Además, ese año Fernando Alonso y Sebastian Vettel mantuvieron una muy bonita lucha por ganar el Gran Premio. Un Gran Premio que en las últimas vueltas se hace muy complicado porque los pilotos están a más de 60 grados dentro del cockpit durante 2
2 horas, y es que esta carrera normalmente se acaba por límite de tiempo, no porque se cumpla toda la distancia. Es un circuito muy largo y lento, donde seguramente veamos un safety car. Es prácticamente seguro que va a salir un safety car, por lo que a nivel estratégico es importantísimo en el momento de la carrera en el que sale. Es más, normalmente la mayor parte de los errores vienen al final de la carrera, porque los pilotos a nivel físico y mental están muy cansados, porque es extremadamente difícil mantenerse físicamente en forma y con una concentración elevadísima durante 2 horas entre muros a 60 grados centígrados. 2 años más tarde, en 2012, vimos un accidente muy peligroso cuando Michael Schumacher se pasó de frenada y se llevó por delante a Jean-Éric Vergne. Por suerte, ninguno de los pilotos sufrió ningún daño. También ese año vimos uno de los mejores adelantamientos de toda la historia de la Fórmula 1, cuando Felipe Massa adelantó en la frenada más difícil de todo el circuito tratando de controlar el coche. Sin duda, un adelantamiento espectacular. Un año más tarde, en 2013, el circuito sufrió un cambio importante, porque se eliminó una curva única en el calendario, la llamada Singapore Sling, que era una curva con 3 vértices donde los pilotos usaban los pianos una barbaridad. Veíamos los pilotos cómo los atacaban con una violencia extrema y el coche literalmente volaba sobre el asfalto. De hecho, a lo largo de los años vimos que los errores aquí se pagan muy caros, porque si entrabas mal a la curva, el piano te catapultaba hacia arriba, las ruedas perdían contacto con el suelo y por tanto el piloto no podía girar. ¿Qué pasa? Que el muro lo tenías delante y aquí vivimos muchos accidentes. Sin duda era una curva impresionante, pero para 2013 se eliminó y se construyó la curva 10 que conocemos a día de hoy. Y avanzando hasta 2017 nos encontramos con el primer Gran Premio de Singapur bajo la lluvia, algo que nunca se había probado porque a pesar de estar en un clima tropical, nunca había llovido durante el Gran Premio. Una temporada 2017 que se estaba disputando entre el equipo Mercedes y el equipo Ferrari. Los dos equipos estaban muy igualados, sin embargo Ferrari había cometido algunos errores durante esa temporada que le habían costado puntos, pero todavía tenían posibilidades reales de luchar por el mundial, hasta que se apagaron las luces del Gran Premio de Singapur de 2017, cuando en la salida ambos Ferrari acabaron fuera de juego, y aquí se acabaron las posibilidades de Ferrari para tratar de luchar por el mundial. También hay que destacar que en esa carrera Carlos Sainz acabó cuarto, sin duda era el mejor resultado del madrileño en aquel entonces, y este era un resultado increíble teniendo en cuenta que llevaba un Toro Rosso. Pero todavía nos queda hablar del misterio del Gran Premio de Singapur. Debes saber que en 2008 existía un problema bastante importante, ya que los ingenieros detectaban en la telemetría que los sensores medían cosas incorrectas. ¿Cuál es el problema? Que los Fórmula 1 están llenos de sensores, y estos sensores transmiten una señal a una centralita, y esta es la que envía otra señal a los actuadores que actúa sobre algunos elementos del coche, ya sean los accionamientos de la caja de cambio, el acelerador o incluso los frenos, entre otras muchísimas cosas. Los Fórmula 1 están llenos de electrónica, y este era un problema bastante importante en 2008, ya que si los sensores no están leyendo correctamente lo que le pasa al coche, los actuadores harán cosas en el coche que el piloto no está pidiendo, ya sea por ejemplo acelerar en un momento en el que el piloto no quiere acelerar. Por tanto, era algo problemático. ¿Por qué se produce este error? Pues por interferencias electromagnéticas. Debes saber que esto es algo totalmente normal. De hecho, los coches de Fórmula 1 e incluso los de calle tienen cierta capacidad para tolerar las interferencias, así que es algo totalmente normal. Sin embargo, en una zona muy aislada del circuito, el Singapore Anderston Bridge, que es básicamente el puente antes de la curva 13, se producía un campo magnético extraño que provocaba interferencias electromagnéticas, y los ingenieros a día de hoy todavía no saben por qué se produce esto. Está la teoría que esto es causado por el metro que pasa por debajo del puente, pero sin embargo no se sabe a ciencia cierta qué causa este campo magnético extraño. Esta situación es cierto que duraba muy poco tiempo en la vuelta, pero era tiempo suficiente como para provocar un problema de fiabilidad, porque si los sensores de la caja de cambios no están leyendo bien la posición y velocidad de los engranajes, se podía producir un cambio de marchas en un momento incorrecto, lo cual podía provocar la rotura de la caja de cambios. De hecho, la caja de cambios de Webber se rompió y Red Bull nunca supo qué fue la causa que propició esa rotura, así que probablemente fuese causada por estas interferencias electromagnéticas. Y en 2008 esto fue bastante problemático, porque les pilló de repente a los equipos, era la primera vez que pasaba. Sin embargo, con el paso de las carreras, los ingenieros ya tienen soluciones a este problema, así
así que cuando se llega a Singapur se hacen pequeños cambios en el software del coche y se instalan aislantes para evitar que las interferencias electromagnéticas afecten al coche. También ten en cuenta que al principio se creía que era por las luces del circuito, ya que no olvidemos, 2008 fue la primera carrera nocturna de la historia y por tanto se creía que las interferencias electromagnéticas eran causadas por las luces artificiales, y esto se ha demostrado que no tiene nada que ver. Las luces artificiales no son las causantes de este problema. De hecho, ahora hay otros circuitos nocturnos donde este problema con las interferencias no aparece.